Dios funciona de manera legal, no de manera sentimental. Para que la mano de Dios se mueva en la tierra, tiene que haber códigos que se activan. Tiene que haber principios que se obedecen. Si yo no activo principios, yo no puedo esperar que Dios se mueva en la tierra. El problema de muchos creyentes es que quieren mover a Dios no a través de lo legal, sino de lo emocional. Esa es la gente, por ejemplo, que cree que Dios le ora porque lloran o gritan mucho. Dios oye si tú gritas, si lloras, pero activando principios. Dios funciona en lo legal, lo que Él estableció en su palabra. Solo allí gravita la perfecta voluntad de Dios. Y muchos creyentes, por desconocer principios de reino, no han visto desatarse sobre sus vidas lo que Dios promete en la Escritura. Y si yo no activo los códigos, es como cuando usted entra a un computador que está bloqueado y que le pide una clave de acceso. Bueno, en el reino hay claves de acceso. Hay un hombre de Dios que su especialidad es enseñar respecto a las parábolas de Jesús. Y él dice que cada parábola esconde códigos. El mismo Señor le dijo a los discípulos: a ustedes les hablo claramente, pero a ellos en parábolas, para que oyendo no me oigan. Entonces, de alguna manera, el Señor escondió. ¿Se acuerda la famosa parábola de la perla de gran precio? Bueno, en el reino hay perlas que están escondidas. En la profecía bíblica, en la historia bíblica, en los salmos, en las parábolas de Jesús, en las epístolas. O sea, la Biblia está llena de esas perlas. Quien escarbe, quien escudriñe, las va a encontrar. Y todas son códigos, secretos de reino, principios de reino, pero están cifradas. No están así a flor de piel, no están sobre la superficie, sino que las perlas hay que escarbarlas, hay que buscarlas. Yo quiero entregarle uno de esos principios que, si se activan, que si se ponen en práctica, que si se obedecen, van a soltar sobre nuestras vidas grandes bendiciones. Vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo número 4, por favor. Esta es una historia interesante y apasionante. De esas historias que la Biblia tiene que son de película. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso número 8. Y dice la Escritura: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí y comía. Entonces ella le dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes, y que pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros, él se pueda retirar allí. Y un día vino él por allí y se retiró a su aposento, y allí se acostó. Y le dijo a su criado: llama a esta sunamita.
Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él y él le dijo a Giezi, dile, he aquí, tú te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti ante el rey o al jefe del ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Otras versiones dicen, yo no tengo problemas, yo no tengo necesidades. Entonces él dijo, ¿qué pues podemos hacer por esta mujer? Y Giezi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su esposo es avanzado en edad. Entonces él dijo, llámala. Y cuando él la llamó, ella se detuvo en la entrada. Y él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Diga conmigo, por este tiempo, el año que viene. Aquí el profeta está colocándole fecha al milagro. Y ella le dijo, Señor, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Diga conmigo, estos son los profetas de Dios. Ahorita hay mucho profeta tapa amarilla por ahí. Y apóstol tapa amarilla también. Pero sí existen profetas de Dios. Y sí existen apóstoles del Señor. Alguien dijo que la imitación es una garantía que existe lo verdadero. ¿Sabía usted que no se puede imitar algo que no existe? La imitación es el producto o el subproducto de una original, no es al revés. Entonces, el hecho que hayan falsos profetas en la tierra es una clara evidencia de que hay verdaderos profetas de Dios. El hecho de que hayan falsos maestros es porque hay verdaderos, porque siempre el reino paralelo, la imitación, se va a poner al lado del original. Si no existe el original, no existe, no puede existir una copia o un parecido o una imitación. Esta mujer, esta historia es una historia que muchos conocen, pero yo quiero mostrarle algunos principios que yo leyendo esta historia encontré. Este es un principio, ella activó un principio de reino. Ahora, hay alguien que dijo esto, mucha gente conoce principios de reino y no los activa. Y hay gente que no conoce principios de reino, pero los está viviendo. No sé si ella era consciente, pero como dijo alguien, la tierra no le pregunta al sembrador, mira, tú sabes que si tú echas la semilla, yo voy a producir, voy a germinarla. La tierra no pregunta, la tierra cumple sus leyes. Si yo lanzo una semilla, fíjate, mi mamá en una oportunidad botó unas semillas al patio de la casa. Las botó, no fue que las sembró, las botó. Pero, sin saberlo, activó una ley. Al paso de los días salió una planta. Entonces, en el reino, usted puede conocer principios y no cumplirlos. Puede desconocerlos y sin saberlo puede estar cumpliéndolos. Saque usted sus conclusiones, ¿qué es mejor? La Biblia habla de una persona que se comprometió con su padre a hacer algo y no lo hizo. Y luego otro que no se comprometió fue y lo hizo. Entonces aquí no es cuestión de que yo conozca muchos principios, sino que los obedezca. Que lo que tú sepas, lo poquito que sepas, lo pongas en práctica. Ese es el famoso principio que dijo Salomón en Eclesiastés. Mejor es perro vivo que león muerto. El perro vivo es el que sabe algunas cositas, pero las obedece. El
león muerto, el que es una biblioteca bíblica andante, pero lo que sabe no lo pone en práctica. El caso de los fariseos. Usted sabe dónde viene la palabra escribas, por ejemplo. Los escribas, el nombre que tienen es porque escribían la ley, la sabían de memoria, la escribían toda, y tuvieron frente a ellos el cumplimiento de la ley y los profetas y no lo identificaron. Pero ¿qué pasó? Vino gente que ni la Biblia habían leído nunca, vinieron personas de bajos estratos sociales, vinieron los publicanos, que nadie hablaba con ellos, las rameras, los borrachos, vinieron personas, los galileos, la gente donde salieron 11 de los 12 discípulos del Señor. Nazaret de Galilea era la ciudad, hermano, el patio trasero de la tierra de Palestina en aquel entonces. Había una frase que decía: si quieres buscar fidelidad, camina al sur; si quieres buscar riquezas, camina al norte. Nazaret estaba en el margen, y de allí salieron 11 de los 12 discípulos del Señor. Y curiosamente el único que no era de Nazaret era Judas Iscariote. Entonces, gente que no conocía la Escritura identificaron al Mesías, y los que la conocían no lo identificaron. Diga: mejor es perro vivo que león muerto. Esta mujer, yo no sé si tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero lo hizo. ¿Cuál fue el principio? Escuche esto. Hay un texto que está en los Salmos que dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Los sabios han interpretado ese texto diciendo: una virtud llama a otra virtud. Un pecado llama a otro pecado. De allí la famosa frase que una mentira tiene que construir otra mentira para tapar la primera mentira. Entonces, en el reino de la luz, cuando usted activa una virtud, un principio, ese lo va a llevar a otro principio inevitablemente. Están encadenados. Ella no comenzó honrando a un profeta. Ella comenzó dándole comida a un transeúnte. Mire cómo dice: Eliseo pasaba por la ciudad, pero Eliseo no tenía una camisa que decía soy profeta del Señor, o una plaquita aquí que decía ministro, reverendo, ordenado, Eliseo fulano de tal. No, Eliseo andaba con un hombre que era su siervo, caminando por la ciudad, porque era Sunem, era un paso obligado a sus diligencias. Ella, oiga lo que dice que esta mujer lo convenció a que comiera en su casa, lo convenció. Por lo que podemos leer, si usted tiene su Biblia, ella descubre que Eliseo es un profeta luego que lo invita a comer a su casa. Ahora, aquí viene la primera cosa interesante de esta historia. Cómo un hombre mostró que era un profeta simplemente sentado a la mesa almorzando. Porque no creas que Eliseo era un religioso de esos que hacen gala de su religiosidad, como los fariseos también, que oraban en las esquinas, exageraban sus vestimentas. Cuando daban ofrendas, habían unos niños en los tiempos de Jesús llamados trompetas, a los que se les pagaba para que gritaran delante de los fariseos: aquí viene el maestro, el rabino fulano de tal, y acaba de dar una ofrenda en el templo de tantos miles de dracmas. Ostentación. Entre más secreta es tu obra, mayor es tu recompensa. Por eso fue que Jesús le dijo: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Porque si lo que tú buscas cuando haces algo es el aplauso de la gente, y la gente te aplaudió, por eso Jesús dice: ya tienes tu recompensa. Entonces, Eliseo no era un hombre ostentoso, era un hombre de bajo perfil. Aparte, no tenía una apariencia elegante, porque se asemeja incluso a la apariencia de Juan el Bautista y Elías, la misma escuela.
Pero comiendo, ella dijo, este hombre, le dijo a su esposo, mira, ese hombre que está comiendo en la casa es un profeta de Dios. Cuando usted lee eso, aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿qué pasó? ¿Qué vio ella en un hombre que no estaba en un púlpito predicando? En un hombre que no estaba ministrándole a ningún enfermo. Un hombre que simplemente entraba a la casa con su acompañante, comía y seguía el camino. Algo vio esta mujer que le hizo entender: lo que yo tengo en mi casa comiendo no es cualquier persona, es un profeta de Dios. Y la segunda pregunta que surge aquí es: si ella no sabía realmente hasta que lo tuvo adentro en su casa por varias ocasiones, fue cuando lo identificó, fue cuando dijo, este hombre es un profeta de Dios. Entonces, ¿cuál fue el móvil cuando lo invitó inicialmente? Esta historia se desarrolló en un tiempo de hambre y de crisis. Esta historia se sucede en un marco de crisis económica terrible en Israel. Entonces, estamos hablando de una mujer que invitó a una persona que hasta ese momento ella no sabía quién era ni qué era. Simplemente era un transeúnte y dijo, lo convenció en tiempo de crisis, lo convenció: yo quiero que tú vengas a mi casa a comer. Un simple acto de generosidad. Pero como dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Esta pequeña virtud de esta mujer la llevó a una segunda virtud. Ya ella no estaba dándole comida a un transeúnte, ahora estaba honrando a un profeta. Y permítame decirle esto: dar no es igual que honrar. Mire, esto que le voy a decir cambió mi vida financiera. Pastor Omar, Pastor Alcira, esto que le voy a decir a mí me cambió mi vida financiera. Hay hijos que le dan a sus padres y hay hijos que honran a sus padres. Hay gente que le da a otros, hay gente que honra a otros. Son dos cosas diferentes. Cuando damos, necesariamente no estamos honrando, porque la honra está asociada a identificar la investidura que hay en la persona a la cual yo estoy honrándole. Mira, si yo le doy a mi madre, que es la que tengo viva, si yo le doy dinero, pero no reconozco qué significa que ella es mi madre, qué significa su investidura de autoridad, yo no estoy honrándola, simplemente le estoy dando dinero. Entonces hay hijos que dicen, yo no entiendo, yo estoy cumpliendo el mandamiento, honra a tu padre, pero a mí no me va bien, porque muchos no están honrando, sino dándole. Son dos cosas diferentes. Mira, el diezmo y la ofrenda no es darle a Dios, es honrarlo. Entonces hay gente que diezmando no diezman y ofrendando no ofrendan. ¿Recuerda lo que hablamos anoche? ¿Qué dijimos anoche? Que tú no puedes dar por motivos equivocados, porque esos motivos descalifican. Lo decía ahora el pastor antes de pasarme. Él decía, cuando yo no tengo el corazón correcto, mi acto exterior se queda descalificado. ¿Recuerdan la famosa ofrenda de Caín y Abel? La primera ofrenda que se lee en la Biblia. Bueno, mucha gente cree inocentemente que la de Abel sirvió y la de Caín no, por lo que ofrendaron. Porque Caín dio del fruto de la tierra, pero Abel dio de los primogénitos de las ovejas. Si usted busca en el libro de Levíticos, ambas ofrendas están estipuladas. O sea que Dios aceptaba los dos tipos de ofrenda. ¿Por qué Caín dio eso? Porque él era labrador de la tierra. ¿Por qué Abel dio lo que dio? Porque era pastor de ovejas.
El problema no fue lo que dieron. ¿Qué dice Hebreos? Por la fe. Por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. No se trató de lo que dieron, se trató de la excelencia en la intención que había en el corazón de ellos. El acto exterior se perfecciona con la intención del corazón. El corazón de un ofrendante califica o descalifica lo que está afuera. Por eso el pastor citaba el texto: traes tu ofrenda al altar. Entonces la gente, ¿qué se imagina? Se imagina este altar, por la mentalidad occidental. Pero cuando usted va al pasaje bíblico, Jesús no está hablando de este altar, sino del altar que en ese momento era el centro nacional de ofrendas. ¿Cuál era? Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Un templo. ¿Qué había en el templo? Un altar de sacrificios. No se podía llevar a otro lado. Era ese altar. Un altar alto, donde estaban los levitas, donde recibían las ofrendas, donde le preguntaban a la gente: esta es de paz, esta ofrenda es por el pecado, esta ofrenda de gratitud. ¿Qué ofrenda me estás trayendo? Y de acuerdo a eso, hacían la bendición. Entonces Jesús dice: mira, tú vas a traer la ofrenda al altar, pero antes de que el levita bendiga esa ofrenda y suelte sobre ti la bendición, él necesita que tu corazón esté correcto. Porque si no, la bendición que van a soltar sobre ti rebota, no cae sobre ti. Un corazón correcto califica la ofrenda, la perfecciona, pero un corazón incorrecto, por muy perfecta que sea la ofrenda por fuera, queda descalificada. Esta mujer simplemente quiso darle a alguien, pero cuando identificó investidura, su dádiva pasó a ser honra. Mira, hace muchos años yo le he dado a mi madre desde que he podido tener entrada financiera. Pero un día entendí: no la estoy honrando. ¿Por qué? Porque, oye esto, número uno, para que haya honra, tiene que haber identificación de investidura. Mira, una cosa es, vamos a suponer que yo pertenezco a esta comunidad, y una cosa es que yo le dé dinero a Omar Díaz, y otra es que yo honre al pastor Omar Díaz. ¿Escuchó eso? Una cosa es que Liz Zambrano le dé dinero a la señora María García, viuda de Zambrano, mi mamá, y otra es que yo honre a mi madre. Son dos cosas totalmente diferentes. Hermano Eli, pero si es lo mismo, es el mismo dinero, es la misma persona. Sí, pero es cuestión de identificación. Cuando yo entiendo que yo no le doy dinero a una señora que es viuda, porque en todo caso, si yo le doy a mi madre sin identificar su investidura de madre, porque toda madre y todo padre son profetas naturales para los hijos. Por eso es que la honra a ellos te alarga la vida y te va bien en la tierra. Es una carga que está sobre ellos, que la van a soltar sobre tu vida cuando tú los honras a ellos. ¿Sabes qué pasa si yo le doy a mi madre sin tener conciencia de lo que ella es? Estoy dándole a una viuda. Y mi recompensa entra en otra categoría. O sea, yo pensé que deposité en la cuenta de ahorros y deposité fue en la cuenta corriente. Por eso que hay gente que dice: chicos, yo no entiendo. Bueno, hay que revisar motivaciones, hay que revisar. Si yo identifiqué, esta mujer dijo: yo no quiero seguir dándole comida a un transeúnte. Ahora estoy viendo que este hombre es un profeta. Entonces, cuando identificó la investidura, dijo: mi honra va a cambiar. Voy a honrarlo, vamos a honrar a este hombre. ¿Por qué habló con el esposo? Porque en la cultura hebrea, la mujer tenía que sujetarse a las decisiones de su esposo. Porque según la ley de Moisés, si una mujer soltera hacía un voto en el templo o en el tabernáculo y llegaba a su casa, le participaba a su papá,
porque la autoridad de la soltera es el padre, la autoridad de la casada es el esposo. Y el padre le decía, no estoy de acuerdo con ese voto que hiciste. ¿Qué dice la Biblia? Tal mujer quedará libre del voto que hizo para Dios. Por principio de autoridad. Pero si la mujer era casada y hacía un voto y le participaba luego a su esposo, mira mi amor, yo fui al templo e hice un voto para Dios. Y el esposo decía, no estoy de acuerdo. Ella quedaba libre de ese voto que había hecho. A menos que tuviera su propia entrada financiera, pero estamos hablando de votos que se hacían dependiendo económicamente de el esposo o del padre. Ella le dice a su esposo, yo quiero que honremos a este hombre, porque si ella no tiene la venia de su esposo, lo que estaba haciendo bien por un lado, se destruía por otro lado. Hay una mujer que en una iglesia se me acercó y me dijo, hermano, mi esposo a mí no me da nada, sino simplemente me compra todo. Ella no trabajaba, él me abastece en la casa. Pero como él no me da dinero, yo cuando él se acuesta a dormir, en el temor del Señor, le saco de vez en cuando un billetico de 100 de la cartera. Le pido a Dios, Señor, que caiga un sueño profundo sobre él. Hago guerra espiritual, lo ato, lo ligo, que duerma bien. Y le saco un billetico, lo guardo. Cuando ya tengo cierta cantidad, agarro el sobre, lo traigo a la iglesia, ofrenda mecida, rebosando, y la doy al Señor. Yo le dije, hermana, su intención es buena, pero como dice el refrán, de buenas intenciones está lleno el infierno. Usted está robando a su esposo. Y ahí no está diezmando ni usted ni su esposo. A su esposo usted lo está robando. Y lo que usted trae a Dios, que usted le roba a su esposo, Dios dice, yo no puedo aceptar eso. Porque eso es producto de la trampa, la mentira. Bueno, esa mujer usted puede imaginarse la cara que me puso. Porque esto tiene que ser hecho en el orden correcto. Por eso es que la Biblia dice que no se aceptaba el dinero que era producto de la prostitución. El salario, dice la Biblia, porque no solamente en aquel entonces habían prostitutas, sino prostitutos también. La Biblia lo llama los perros. El salario de un perro o el salario de una ramera no podían llegar al tesoro de Israel. Esta mujer le dijo a su esposo, yo quiero que honremos a este hombre, porque ahora me doy cuenta que sobre él hay una investidura. Oiga esto, cuando tú honras, tú no honras a la persona, tú honras la investidura que está sobre esa persona. Ahora entiendes por qué te digo, una cosa es, en el ejemplo que le puse, darle a Omar Díaz, y otra cosa es honrar al pastor Omar Díaz. Fíjate, en el caso de mi apóstol, ustedes creo que lo conocen, él ha estado aquí predicando. El padre de mi apóstol es pastor. Le decimos de cariño todos en la convención el viejo Jesús. Él me contó esta experiencia. Él me dice, cuando yo voy a ver a mi hijo, que es mi apóstol, yo llevo mi diezmo. Llego a la oficina y le digo, apóstol, aquí está mi diezmo, deme su bendición. El apóstol se para, le suelta la bendición y después que lo bendice le dice, papá, aquí está mi honra, dame tu bendición. Entonces yo le dije estas palabras. Yo le dije, tú entiendes lo que es honra. Porque el que no entiende honra, ¿sabe lo que dice? Hijo, aquí te tengo un diezmo, pero como tú siempre me das a mí, tú me dices si dejamos así. ¿Sabías tú que la bendición que se suelta por causa de la honra tiene que ser personal y tiene que tocar el móvil, lo que está conectando, que en este caso es el punto de conexión,
lo que tú estás honrando. Cuando usted, en la medida de lo posible, usted tiene que llevarle, si usted honra a sus padres, si están en la ciudad, no los envíe. La honra no se envía, a menos que estés en otra ciudad o en otro país. Pero si está cerca, hace el esfuerzo para que el contacto físico, él suelte su bendición. Recuerde que la bendición, para que se cumpla, tiene que ser proferida, hablada, igual que la maldición. Bendición es hablar bien, maldición es hablar mal. Cuando un padre bendice a un hijo, está soltando una palabra sobre él, y la honra es el punto de conexión que hace que yo reciba esa honra y mi padre suelte esa honra sobre mi vida. Entonces, mira, para efectos de la matemática, yo le voy a dar, por ejemplo, el caso que estoy presentando, él puede decir, yo le voy a dar a mi hijo 5.000 bolívares de diezmo, pero él me va a dar a mí 2.000 de honra, que siempre me da. ¿Qué hago? 3, 5 menos 3, 5 menos 2, 3. Entonces yo puedo hacer la deducción, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que en esa transacción no se dio la bendición. Te pongo otro ejemplo. Una vez yo le presté dinero a mi pastor. Y un día le digo estas palabras: te tengo un diezmo, pero como tú me tienes un dinero, si tú quieres, lo descontamos. Y él me dijo estas palabras: así no funciona el reino. Déjame que yo cancele ese dinero y tú me das lo que me vas a dar, pero no mezcles las cosas. Así funciona el reino, porque para efecto matemático es igual, para efecto del mundo espiritual no es igual. Y escuche, oiga esta perla que le voy a soltar. Usted tiene que tener en sus manos lo que Dios le da, tiene que tenerlo en sus manos por lo menos por 1 minuto, para que forme parte de su vida. Va a salir de tu mano después, no importa, pero tiene que formar parte de tu vida por lo menos 1 minuto, para que des de tu vida. Hermano Elí, pero si lo que va a durar en mi mano es 1 minuto, pero eso en el mundo espiritual tiene un alcance. Era tuyo y tú se lo diste al Señor. Esta mujer le dijo a su esposo: vamos a hacerle una casa adicional, lo que nosotros conocemos como un anexo. Yo había escuchado predicadores que tal vez inocentemente decían que a Eliseo le habilitaron un cuarto que ya estaba en la casa. Pero si usted lee con cuidado, el cuarto no existía. No fue que vamos a limpiar el cuarto de los chécheres, de los cachivaches, de los corotos. No, ella dijo, hagámosle una habitación. Y por eso está allí una frase que parece redundar: con paredes. O sea, vamos a hacer una habitación. No existe, vamos a hacerla. Oiga, esto tan tremendo. A la unción hay que darle una honra que no se le da a más nadie. O sea, en esa habitación no había dormido nadie. En esa cama no se había acostado nadie. Eso fue algo inédito. Todo estaba a estrenar. ¿Qué sientes tú cuando te dicen, mira, te hicimos una habitación en la casa? No es que te la habilitamos, no, eso es diferente. Te la hicimos, esta habitación fue hecha para ti. Hermano, cuando usted y yo le hacemos una habitación a la unción va a reposar en esa habitación. Es hacerle un lugar. Eso tiene que ver con nuestra vida, con la adoración, con la santidad, con la justicia, con la obediencia. Sí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Usted sabe que eso es así. Estamos hablando de la unción que se manifiesta en nosotros. Vamos a hacerle una casa al profeta. Vamos a hacerle un anexo. Que él no crea que aquí es un arrimado. Él es parte de esta casa de aquí en adelante. Tan parte de esta casa que tiene su propia habitación. Óigame, hay gente que los ministerios que los pastorean a ellos no tienen una habitación en esa casa, solo una silla en la sala.
¿Están aquí conmigo? Mueva su mano para saber que está aquí todavía. Esa es la gente que dice, yo tengo mi pastor es fulano de tal. Pero esos pastores de muchos son adorno. Es como para decir, bueno, yo tengo mi iglesia y tengo mi pastor. Pero cuando usted va a la práctica, no hay pastorado. El pastorado, hermano, no es decir, mi pastor es Omar Díaz, mi pastor es fulano de tal. No, el pastorado tiene que ver con un monitoreo, tiene que ver con un trabajo de formación, tiene que ver con consejería, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con ministración, tiene que ver con impartición. No es un transeúnte que pasa a tomarse un café, es alguien que va a estar en tu casa, y cuando hablamos en la casa hablamos en términos espiritual, y que va a ver lo que no se ve desde afuera, porque yo puedo visitar tu casa y no me enteraré de muchas cosas, pero si yo vivo con usted, las cosas cambian. ¿Están aquí? Cuando yo vivo en una casa, inevitablemente me voy a dar cuenta de las goteras que caen en esa casa. Hay gente que no le tiene a sus pastores una habitación anexa a la casa, sino simplemente un taburete con un pocillo. Esa es la gente que están en una iglesia hasta que son focalizados, monitoreados. Esos son los pastores. Usted sabe que los pastores sabiamente esperan un tiempo prudencial, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, vino la primera vez, vamos a esperar. Pero entonces pasan 3 meses, 4 meses, el pastor dice, evidentemente, esta persona quiere congregarse en la iglesia. Entonces viene el monitoreo. Mira, ¿de dónde viene? Queremos saber, que vamos a pastorearte. Esa es la gente que cuando ya no vas a tener un taburete para el pastor en tu casa, sino una habitación, entonces se van a otra iglesia. ¿Por qué? Porque ahora sí me están pastoreando. Y cuando se pastorea, inevitablemente se ven virtudes y defectos. Cuando se pastorea con visión, con discernimiento, hablo de pastores de verdad, entonces viene, hermano, un discernimiento y Dios comienza a pasar un escáner por nosotros. Nos hace una resonancia magnética y empezamos a ver, hermano, que tenemos, permítame usar la expresión, pulgas, garrapatas, piojos. Entonces el pastor dice, bueno, vamos a agarrar la vara y el cayado y vamos a pastorear de verdad. Entonces la gente dice, ¿cuándo se van? Cuando el alfarero los llevaba a la rueda para formarlos. Eliseo ya no era un transeúnte. ¿Quién era ahora? Ahora vivía en la casa. Y por vivir adentro en la casa, se dio cuenta de la esterilidad que había en ese matrimonio. O sea, mientras él iba y venía, siendo profeta, no se dio cuenta, pero estando ahí, entonces, eso es lo que significa. Cuando tú le das una habitación a la unción, no es un buenos días, es una habitación. Ahora formas parte de esta familia. La unción va a detectar lo que ni tú mismo has detectado por muchos años. Incluso, mire, estaba tan confiada esta mujer que Eliseo le dijo, pregúntale qué podemos hacer por ella. ¿Sabe qué dijo? Yo estoy bien. Esa palabra que aparece allí que dice, yo habito en medio de mi pueblo, es un hebraísmo. Significa, no tengo problemas. Aquí todos me conocen. Aquí hay bienestar económico. Pero tanto bienestar tenía esta mujer que le hizo una habitación. En tiempo de crisis, dile a tu profeta, a tu maestro, a tu señor, que yo estoy bien. El profeta dijo, no, aquí falta algo. Cuando tú le das un lugar a la unción, cuando honras la unción te honra a ti. ¿Qué dice Dios en la palabra? Yo honro a los que me honran. Entonces, ahora yo voy a detectar, porque estoy dentro, no eres un visitante, ahora yo estoy dentro y voy a detectar lo que tú mismo no estás viendo. ¿Sabe que existe un fenómeno
que los que están afuera ven lo que quienes están adentro no ven. Ayer me contó un pastor en un ayuno que tuvimos. Ayer. Esta experiencia. Me dijo, Emanuelí, usted ha dicho algo muy cierto. Es un hombre que tiene dinero, no es un hombre que está necesitado. Me dijo, pero yo tengo una llave en mi casa, una llave de agua, que hay que cerrarla para abrirla y abrirla para cerrarla. Entonces hay alguien que está visitando su casa ahora, de Bogotá, un predicador está en su casa. Y ¿sabes quién fue el que se dio cuenta? Le dijo, hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que usted tiene una llave? Hermano, a mí se me había olvidado, pero es que el que viene de afuera enseguida capta lo que tú mismo no estás viendo. Porque caemos en un letargo, caemos como en un sopor, que no nos damos cuenta que estamos en una situación. Ah, pero quien está afuera, ¿quién fue el que detectó lo que hablamos anoche? Que Moisés estaba desgastándose, el que venía de afuera. El mismo pueblo estaba matándose entre ellos todos y nadie sabía. Pero el suegro desde afuera dijo, aquí está algo que no está marchando bien. Entonces la unción que había sobre este hombre detectó, aquí falta algo. Y una palabra trajo fertilidad donde había esterilidad. Y usted sabe que dicen los expertos, que el milagro fue doble. Porque Eliseo le insufló con su palabra vida a ella en el vientre y al esposo también. ¿Y todo por qué? ¿Cómo comenzó esta bendición? Sí, por eso es que se habla de que el milagro fue colectivo. Todo comenzó con un plato de comida. Hay un pensamiento hebreo que dice, nadie tiene la más mínima idea del alcance que una buena obra trae en el mundo espiritual. Nadie tiene la menor idea. En la Biblia hay un pasaje que esta mañana leía y me impactó, está en Jueces. Cuando vino la invasión de Israel, la toma de Canaán y sacaron a los invasores, dice la Biblia, antes los espías habían venido y conquistando la tierra, le pidieron a una persona un favor. Dinos dónde está la salida de esta ciudad para irnos. Eso fue el favor. Dice que el hombre les dijo, allá está la salida. Eso fue todo lo que hizo él. En el hebreo se dice que ni siquiera habló, que simplemente hizo así. ¿Y sabe qué hicieron por él? Le perdonaron la vida a él, a la familia, y él fundó una ciudad llamada Luz, donde en aquel entonces vivía la gente más vieja de todo el mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y algunos dicen que no hizo así, sino así. Eso fue todo. Y eso le trajo, porque él señaló, para él fue un acto pequeño, pero en el mundo espiritual, él salvó a dos justos. Él salvó, preservó a dos hijos del reino. Mira, el que le da un vaso de agua. Yo quiero que enfoquen, si pueden, Mateo 10, 40, 42. Si pueden enfocarlo allí, quiero mostrarle algo que me impactó. Porque no es lo que hago, sino a quién se lo hago. A mayor honra, mayor repercusión. Ella no le estaba dando comida a cualquier persona, le estaba dando comida a un profeta de Dios. Mire lo que dice Mateo 10, 40, y que después de esto que estamos leyendo, hermano, y que estamos escuchando, honremos mejor a nuestras autoridades. Verso 40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es una cadena. Te reciben a ti, pero me están recibiendo a mí en ti y al Padre en mí. Verso número 41. Vamos a ver, aquí en mi Biblia dice, el que recibe a un profeta como profeta. Allí dice, por ser profeta. Pero mire cómo lo dice en esta versión, esto fue lo que me dio luz. Dice,
el que recibe a un profeta como profeta. Otra versión dice, el que recibe a un profeta teniendo en cuenta que es un profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, sabiendo que es un justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que le dé de beber, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, dice la versión Las Américas, pero entendiendo que es un discípulo mío, no perderá su recompensa. Nadie puede medir el impacto de un gesto. En el mundo espiritual, eso es una repercusión, eso es un efecto dominó, eso es una onda expansiva. Ella comenzó dándole un almuerzo y empezó una cadena de acontecimientos inesperados, insospechados, impensados. Hermano, por eso es que la Biblia dice, más dichoso es el que da que el que recibe. Dice la Biblia, el que le da a alguien, así lo dice en el proverbio, el que sacie a otros será saciado. El que cierra su oído al clamor de los pobres, cuando él clame, tampoco será escuchado. Son principios. Y ella, usted conoce la historia, al año tenía un hijo en sus brazos. ¿Cuánto vale un almuerzo? ¿Cuánto pudieron gastar en la habitación? ¿Cuánto? Póngale la cifra que usted quiera. 50,000 bolívares, no sé. Pero ¿cuánto vale un hijo? Dijo un hermano, sí tiene precio, pero no se puede calcular. Oiga esto. ¿Sabes por qué? Es más bienaventurado quien da que quien recibe. Porque en la balanza, la recompensa es infinitamente superior a lo que se sembró. Por eso, cuando yo le doy a mi madre, esto lo aprendí de un hombre de Dios, me dijo Elí, nunca permitas, oiga esto suena a nuestra mentalidad occidental, choca con nuestra mentalidad, pero es un principio de reino. ¿Quién debería agradecerle a quién? Eliseo recibió una comida, una habitación, pero ella, un hijo. Cuando yo le doy a mi madre, esto me lo enseñó un hombre de Dios, me dijo, Lee, no dejes que tu madre te diga gracias. Aunque suena grotesco para lo que hemos aprendido en la cultura nuestra, él me decía, porque quien tiene que dar gracias eres tú. Porque si ella no estuviera, yo no puedo honrarla. Y si no pudiera honrarla, yo no recibiría mi recompensa. Tremendo. Cuando yo voy, mira, y agarre esto, entre menos usted permita que sus padres, los que tienen sus padres vivos, o uno de ellos, entre menos usted permita que ellos le pidan, mayor es su recompensa. Hay una frase que usaban en la cultura bíblica antiguamente que se llamaba vino rebajado. Diga conmigo, vino rebajado. Le explico, ¿qué es el vino rebajado? Bueno, cuando en la fiesta no alcanza el vino, le empiezan a echar agua. Entonces, el pensamiento decía, si un pobre te pide, el vino recibió un poquito de agua. Porque el más alto nivel de caridad no es cuando te piden y tú les das. Dicen que en los niveles de caridad que hay, el más bajo es que me pidan y yo le dé. ¿Y sabe cuál es el más alto? Que yo no permita que alguien llegue a la condición de indigente. Que antes que yo vea, eso está en la Biblia, antes que yo vea que mi hermano está a punto de quebrar, yo agarre a varios hermanos y le diga, vamos a inyectarle, vamos a bendecirlo para que no llegue al estado de pedir. Pero si llegó al estado de tener que pedir,
El segundo nivel es, no dejes que Él pida, dale antes que Él pida. Y entre más la persona se humilla para pedir y explicar, usted no ha visto a esa gente que le pregunta a la gente, pero ¿para qué es ese remedio que usted necesita? Entonces, bueno, usted sabe que tengo un hijo. Bueno, hay mucha gente, vividores de oficio, pero también hay gente que pide por necesidad. Y entre más la gente explica y explica, eso es igual que los hijos que le dicen al papá, ¿y para qué me estás pidiendo ese dinero? ¿Y fulano ya dio? ¿Usted no ha visto a esos hijos que le hacen un interrogatorio a los padres? ¿Fulano dio? No. ¿Y fulano? Tampoco. Y le dicen, bueno, yo no soy el único hijo. Y comienzan a hacer un arreglo para finalmente darle algo. Y eso, lo que hicimos fue no honrarlos, sino humillarlos. Si yo humillo a alguien para darle antes, durante o después de haberle dado, el vino ya no es vino, es agua. Tan de uva. Vuelvo y le digo, por eso hay gente que dice, yo no entiendo, yo hago las cosas, pero yo no veo la bendición. Es que las cosas tienen su condicionamiento. Si yo humillo a mis padres, antes, durante o después, yo no los honré. Lo que hice entra en otra categoría, en otra bendición. Alguien hace algunos meses me contó esto, un pastor, una de sus ovejas ganó un contrato en una construcción de una urbanización, 2.500 millones, de los cuales 250 millones fue su diezmo. Y me contó el pastor que él llegó como con 5 cheques. Eso me lo contó el pastor, se lo puso en las mesas, así. Entonces el pastor suponía que era que los cheques tenían varias fechas de cobro. Pero cuando él se pone a ver, todos tenían la misma fecha. Pero eran uno de 7, habían de 10, 250, de 15, de 20, 50, varias cifras. Entonces él le dice, mire pastor, este cheque es para que usted por favor me le compre a las danzarinas unos uniformes. Este es para que me compre unas 50. Entonces el pastor se queda mirándolo. Y le dice, discúlpeme hermano, yo tengo que, si no le digo esto, mire, yo sé que puedo con esto perder hasta su amistad, pero yo no estoy aquí para engañarlo a usted. Esto que usted está haciendo no es diezmar. Ni siquiera entra en la categoría de dar. Porque yo no le puedo dar a un mendigo y decirle, mira, te doy esto, pero te vas a comprar comida, no te compres ropa, o te compras unas medias, no te compres una camisa. Si usted quiere, puede llevarse todo esto, pero usted no está diezmando. Usted no está honrando. Usted no está dando. La honra no tiene condiciones. La honra es honra. Por eso yo honro. Porque entiendo que quien recibe merece esa honra. Aquí parece terminar la historia, pero hay un epílogo en esta historia. Dice la escritura que el niño creció y según los comentaristas estaba aproximadamente entre los 2 y los 15 años. Era un jovencito. Enfermó, murió. ¿Qué hizo la mujer? Fue a buscar al profeta. Usted conoce la historia, dejó a su hijo, pero oiga tan tremendo este dato que me llamó la atención. ¿Dónde dejó a su niño? Verso número 21, en la cama donde dormía el hombre de Dios. Porque ella sabía, este cuarto es una honra y la honra desata bendición. Mire hermano, reciba esto en su espíritu. La honra es un colchón donde va a descansar el milagro que Dios va a poner sobre nuestras vidas. En la cama donde dormía el profeta, ya puso al niño. El profeta envió primero al siervo,
Bueno, usted conoce la historia, el siervo andaba medio con los cables pelados y tocó, el mismo Eliseo entró y oiga lo que hizo. A oídos de cualquier persona sensata esto parece un acto aberrante. Piense en esto, pero no piense bíblicamente, piense que está leyendo un periódico. Verso número 32 y 33. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Verso 34. Subió, se acostó sobre el niño, puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos. Se acostó sobre él. Y la carne del niño recibió calor. Ahora imagínese que usted va entrando a la casa. Abre la habitación. Y no pensemos en este momento bíblicamente. Pensemos, estamos en una casa y usted ve ese semejante cuadro. Seamos honestos. ¿Qué piensa la gente? Y no estaba vivo, estaba muerto. Peor. El tipo se acostó encima del niño. Ahí está. La boca la pegó con la boca del niño. Las palmas de las manos. Esa era la cama del profeta. Hermano, cuando hay unción y la muerte se encuentra con la vida, la muerte no puede resistir. No hubo un hombre muerto frente a Jesús que resistiera la muerte. Mira, todos los muertos que se cruzaron por la vía de Jesús, resucitaron. ¿Cuánto cuesta un milagro? Ya van 2 milagros a cambio de una habitación. ¿Cuánto cuesta un milagro? Si seguimos leyendo, en el capítulo más adelante, según los comentaristas, lo que vamos a leer pasó 14 años después. Capítulo 7, Eliseo le anuncia a esta mujer que viene un hambre severa sobre la tierra. Capítulo 8, verso 1. Entonces habló a la mujer a cuyo hijo él había levantado y le dijo: levántate y vete, tú y tu casa, reside donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Sabe por qué Eliseo no pudo hacer nada? Porque esta hambre había venido de parte del Señor. Y Eliseo le dijo: mira, sal, busca un lugar. La salvó de morir de hambre. ¿Qué sembró ella? Comida. ¿Qué recogió? Provisión. Se fue por 7 años. Según el niño tenía 14, habían pasado 20 años o 20 y tantos años desde el día que él. Hermano, Dios tiene una memoria tremenda. Y dice la Biblia que pasó el tiempo, todo, el hambre, la cosa, la mujer regresó, pero todo había sido confiscado. El gobierno, el rey, había quitado tierras, casas. Y dice la Biblia, verso 3, al cabo de 7 años, la mujer volvió y salió a implorarle al rey por su casa y por su campo. Y cuando iba entrando, oh casualidad, el siervo de Eliseo estaba contándole al rey las aventuras de Eliseo. Y el punto exacto en el que estaba hablando cuando entró la mujer era de la resurrección de su hijo. Y cuando la mujer entra, el siervo le dice: esa es la mujer, la que te estoy contando es ella. ¿Y sabe qué le dijo el rey? ¿Qué puedo hacer por ti?
Hermano, la honra hace que el cetro del rey se extienda. La honra hace que Dios te pregunte, que el rey te diga, ¿qué necesitas? ¿Sabe qué le dijo ella? A mí me quitaron mi casa y mi hacienda. Ella le contó y dice que asignó un oficial y dijo, restáurenle a esta mujer lo que era de ella, y el retroactivo, lo que la tierra produjo en su ausencia, se lo van a restaurar también. ¿Sabes por qué? Porque las propiedades de esta mujer estaban ligadas al reino, porque ella en esa habitación, el día que esa mujer hizo esa habitación, Dios pasó a ser socio, dueño, compañero de esa sociedad. Él ahora era parte de esa sociedad y los intereses del reino estaban ahí también y fueron rescatados. Hermano, 22 o 25 años después, ¿cuánto vale un milagro? Yo me imagino que la familia de esta mujer diría, bendito el día que invitaste a ese hombre a comer a nuestra casa. Me imagino que el hijo le diría, mamá, dichosa, el día que dijiste vamos a darle habitación a ese hombre. Una cadena de milagros. Si usted quiere resumir toda esta historia en una frase, nunca permita que la unción pase frente a sus ojos sin honrarla. Eso es lo que muchos no entienden. Cuando se dice que se honra la palabra, la gente no entiende eso. Eso es lo que Pablo decía en Gálatas 6:6. El que te enseña la palabra, tú tienes que hacerlo partícipe de toda cosa buena. ¿Por qué? Porque tú estás honrándolo no a él, estás honrando la palabra que está en él y la investidura que está sobre su hombro. Hermano, lo que usted honra lo atrae a usted. Lo que usted deshonra lo ahuyenta de usted. ¿Usted sabe qué dijeron los famosos 10 espías? Que ayer hablamos de ellos. Esa tierra es mala. Esa tierra no sirve. No solamente contradiciendo la realidad, sino llamando a Dios mentiroso. Esa tierra es mala, esa tierra se traga a su gente. La tierra que tú reniegas te expulsa. ¿Y qué dijeron los dos espías? Esa tierra es buena. Esa tierra fluye leche y miel. La tierra que tú bendices te recibe. La tierra que tú reniegas dice, si tú no me quieres a mí, yo tampoco te quiero a ti. Ahora entiendes por qué hay gente que en el mismo país dicen la cosa está mala y en el mismo país otros dicen la cosa está buena. ¿Cómo se explica? En la misma tierra. Y escuche lo que Dios me enseñó. La gente no dice que la cosa está mala porque les va mal. Les va mal porque dicen que la cosa está mal. Lo que ellos creen que es la causa es el efecto. Y lo que creen que es el efecto es la causa. Usted ha visto a esa gente en enero recostada en las vitrinas así. ¿Cómo estamos, hermano? Bendecido, prosperado, en victoria. Ahí más o menos, varón. Usted sabe que estos son los meses malos. Ellos no dicen que son los meses malos porque no venden. Ellos no venden porque dicen que son los meses malos. Mire, los que trabajan en comercio, reciba esta palabra. No diga como muchos, viene noviembre, el mes bueno, porque usted está declarando que desde enero hasta octubre, sus 10 meses serán de peladera. Y se cumple, porque lo estás profetizando. ¿No dice la Biblia? Todos los días el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán, y en la casa del Señor moraré por largos días. Levante sus manos, diga conmigo, la tierra que yo bendigo me recibe, pero la tierra que yo reniego me expulsa.
Los hijos, los padres que hablan mal de los hijos, no hablan mal de los hijos porque los hijos se portan mal. Los hijos se portan mal porque ellos hablan mal de los hijos. Esos muchachos, esos son hijos del diablo, dijo una mujer. ¿Acaso tú le prestaste el vientre al diablo para que te preñara de esos muchachos? Y después, pastor, mis hijos no cambian. ¿Cómo van a cambiar? Lo que creemos que es la causa es el efecto. Y lo que es el efecto para nosotros realmente es la causa de los problemas. Esta mujer honró al profeta y recibió bendición. Lo que tú honras, lo acercas. Lo que tú deshonras, lo ahuyentas. Cuando Mical vio a David saltando y danzando, proclamando lo que decía el pastor Omar acerca de la alabanza, David era un experto en alabanza, dijo: muy honrado quedaste, con sarcasmo, con burla, y por haber deshonrado la unción que en ese momento reposaba sobre David, su vientre se cerró. Mire lo que yo aprendí: cuando usted vea una operación del Espíritu que no quepa en su teología, guarde silencio. Hay cosas que evidentemente uno sabe que están descartadas, pero hay cosas que uno dice: bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero voy a guardar silencio. Porque si yo burlo un mover del Espíritu, jamás voy a caminar en ese mover, jamás. ¿Sabe qué le pasó al siervo de Eliseo? Menospreció el poder que tenía Eliseo. Lo tuvo en poco. Cuando él fue y le pidió la ofrenda a Naamán, Eliseo le dice: ¿dónde estabas? El hombre se limpió la boca, como el chavo. Tenía chocolate por todo esto y se limpió. No he ido a ninguna parte. Y Eliseo le dijo: mi espíritu estaba ahí. Yo estaba ahí. Cuando tú le pediste la ofrenda, yo estaba ahí. Este siervo subestimó la operación del Espíritu, el don que tenía Eliseo, y por subestimarlo y menospreciarlo, ese don no reposó sobre él. La unción que tú honras, la atraes. La unción que tú deshonras, la ahuyentas. Cada vez que la unción pase frente a tus ojos, hónrala. Hónrala. Eso va a hacer que esa palabra se suelte sobre tu vida. Eso va a hacer que esa unción te bendiga. Es la unción que se honra. Jesús estuvo en una casa y nadie lo honró. Una sola mujer lo honró, que no era de esa casa. Pero por la honra que ella dio, ella le sacó una bendición. Permítame usar la expresión: ella se robó una bendición del Señor. Casi se va Jesús de ese lugar sin dar bendición. Pero ella lo honró con un perfume que costaba un año de trabajo. ¿Sabes por qué no lo abrió y le echó y guardó? Porque esos perfumes se usaban una vez y para siempre. Eran los perfumes del matrimonio. Se quebraban, no había tapa. Ella dijo: no importa, yo voy a honrar a este hombre. Quebró el perfume, y por honrar a Jesús, Jesús dijo: lo que esta mujer ha hecho conmigo, esta honra, se va a contar donde quiera que se predique este evangelio. Y hoy estamos hablando de esa mujer, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hermosa mañana? Amada iglesia, hablo especialmente a los que pertenecen a esta comunidad. Honren a sus pastores. Yo sé que ustedes lo hacen, pero honrenlo más, cada vez más. Porque esa unción que se honra, se recibe. Siempre que puedas, honra la unción que está en esta casa. Porque hay gente que honra a veces la unción extranjera. Y óigame, te lo está diciendo un predicador de afuera.
En todo caso, a mí no me convendría decirte esto, pero según la Biblia, tú tienes que honrar primero a la casa. Aquí en esta casa, yo no sé qué cree usted, yo creo que hay unción de Dios. Yo creo que hay profeta de Dios en esta casa. Y hay que honrarla. Colóquese en pie, por favor. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra? Levante sus manos. Yo quiero, para que esta palabra tenga un epílogo de bendición, yo quiero que nosotros pongamos en práctica esta palabra. Y yo quiero que hoy honremos a nuestros pastores. Recuerde, la honra no es por necesidad, porque algunos dicen, pero ¿qué le puedo dar yo al pastor Omar, a la hermana Alcira? ¿Qué les puedo dar a esa gente que son bendecidos, prosperados? Precisamente, eso es lo que vas a traer sobre tu vida. Esa unción se va a soltar sobre ti. Nadie tiene que dar por necesidad ajena, lo dijimos anoche. ¿Sabe qué dice la Biblia? Abraham honró a Melquisedec. ¿Sabe qué dice la historia? Melquisedec era el rey de Salem, rey y sacerdote de Salem, tenía las dos unciones. Pero lo tremendo, ¿sabe qué es? Salem significa la ciudad donde no falta nada. Hermano, el hombre venía de un imperio, de una Suiza antigua. El hombre no tenía problemas, pero Abraham dijo, esta es la unción. Yo no puedo dejar que la unción cruce mi camino. Yo tengo que honrarla. Aquí está mi diezmo, Melquisedec. Y dice la Biblia, y Melquisedec lo bendijo. Porque toda honra desata una bendición. La honra que no existe, pero que ahora existe, suelta sobre ti una bendición que no existía, pero que ahora existe. Y yo quiero que allí donde estamos, vamos a tomar una semilla de honra para nuestros pastores. Yo quiero, hermano Omar, entregarle esto. Este es un reloj profético. Esto sí es profético de verdad. Este es un reloj única edición que ha pasado por las manos de un empresario, de dos profetas, de un maestro y ahora de un pastor. Yo quiero que la hermana Alcira y el hermano Omar se paren acá al frente, miren para allá. Colóquese aquí, hermana Alcira. Sí, es un reloj que ha pasado por pura mano de tigre. ¿Cuántos aman a nuestros pastores? Todos los que quieran honrarlo y puedan, obviamente, porque estas son las cosas buenas, las que no se preparan, las que el Espíritu está dirigiendo. No crea que alguna gente puede quizás decir, oye, eso fue que el hermano Omar le dijo. No, no, hermano. Esto es lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Todo quien tenga una honra para este hombre de Dios, para esta mujer de Dios, yo quiero que vengan, bendigan a sus pastores, bendigan a sus pastores, acérquense, bendíganlos y luego ellos van a soltar una impartición sobre ustedes. Luego ellos van a soltar una impartición sobre vuestras vidas. Así que corra, venga rápidamente antes de orar. Venga hasta este altar. La unción que se honra, la unción que se honra es la unción que se atrae. La unción que se honra es la unción que se atrae. La unción que yo honro es la unción que yo atraigo. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por esta hermosa hora, por este hermoso tiempo. Dale gracias al Rey por este momento. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Levanten sus manos. Y yo quiero que ustedes miren hacia acá a sus pastores y díganle estas palabras a sus pastores. Con sus manos extendidas hacia ellos, extiéndanla. Y díganle: pastores, reciban esta honra de nuestras manos. Admiramos, respetamos, reconocemos vuestra investidura y la unción que hay sobre vuestras cabezas. Es nuestro deseo que esa unción sea creciente y venga sobre nosotros, y que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé recursos y que Dios nos dé oportunidad de honrarles muchas veces, porque esa unción la deseamos sobre nuestras vidas. Yo quiero que los pastores, hermano Omar, hermana Alcira, desaten cada uno de ellos una palabra. Quizá algunos puedan decir: hermano Eli, pero yo solamente tenía, no sé, hermano, no es lo que diste, es la obediencia y el momento profético. Es el momento profético. Y aquí no termina el mensaje. Esta honra tiene que ser consecuente, tiene que ser consecutiva. Entre más honres, más desatas la bendición de Dios. Josué fue el escudero, el maletero de Moisés 40 años. Pero vaya que recibió la honra de su maestro. Lo honró, pero su maestro lo bendijo también. Eliseo es el vivo ejemplo de un hombre que honró a un profeta, lo sirvió. Según dicen los comentaristas, servir ahí significa lavar las manos, lavar los pies. Eso lo hizo Eliseo. Aproximadamente 12 años. Inevitablemente el manto cayó sobre él. Yo voy a dejar los pastores para que ellos suelten esta palabra, y que esta palabra que hemos hablado se convierta en vida en cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana yo declaro sobre este cuerpo que este cuerpo cada día se multiplicará, que cada uno de ellos recibirá bendiciones al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo proclamo en el nombre de Jesús que todos los sueños y anhelos que hay en el corazón de tus hijos en esta mañana se harán realidad. Que ellos verán con sus propios ojos las bendiciones en abundancia que tú has preparado para ellos. Yo declaro que el propósito que tú tienes para sus vidas se cumplirá, se hará realidad. Muchos de ellos serán grandemente prosperados. Muchos de ellos serán llevados a nuevos niveles. Y yo declaro, Padre Santo, que nunca faltará en sus hogares, nunca faltará, que la mesa de amasar estará llena,
que ellos verán con sus ojos cómo los campos van a reverdecer para ellos, y que la tierra dará su fruto, y que los cielos se abrirán ventanas, y sus bendiciones serán derramadas sobre ellos, y correrá dentro de ellos como ríos de agua viva, inundándolos cada mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Desatamos la bendición sobre tu pueblo, sobre cada persona, Señor, que ha obedecido esta palabra, y que no es tanto lo que hemos dado o lo que se ha dado, sino la actitud del corazón. Bendice cada persona que con un corazón noble, generoso, con un corazón que reconoce la unción, ha dado este paso en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que lo han hecho. Estoy seguro que los que no lo han hecho también lo tienen en su corazón, en una medida especial. Bendícelos, multiplícales y recompénsalo según su ofrenda, según su dádiva y según su corazón al entregarla, según sus motivos y según sus inclinaciones. Declaramos que esta comunidad es una comunidad bendecida. Declaramos que esta comunidad está llena de gente bendecida, de gente dadivosa, de gente especial, de gente que aporta para tu reino, de gente que tiene conciencia de reino, de gente que tiene conciencia de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todos los secretos de tu palabra. Y ayúdanos a todos para ser dadivosos en extremo. Ayúdanos para reconocer la unción. Ayúdanos para honrar la unción. Ayúdanos para bendecir al necesitado. Ayúdanos para bendecir sin que nos pidan. Ayúdanos para dar sin que haya necesidad. Ayúdanos a fluir sin que haya necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque cada día estamos creciendo, cada día estamos madurando, cada día estamos avanzando, y tú te encargas de edificar tu reino en una forma especial. Vamos a adorar al Padre, gloria a Dios, en esta hora. Adoremos al Padre, cantemos una canción de adoración y démosle gracias a Dios por esta palabra, y vamos a honrar esta palabra. Gracias, Señor. Vamos a honrar esta palabra en nuestra vida.